Mateo capítulo 18, versículo 15 dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, entonces dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, pues tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde 2 o 3 están congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Entonces se le acercó Pedro y les dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Vamos a orar. Padre, gracias por este pasaje. Es alentador, pero también es una gran advertencia, Padre, de nuestra responsabilidad como cristianos, como hijos de Dios, de poder aprender a perdonar a aquellos que han pecado contra nosotros, o tener una actitud sumisa a tu palabra y humilde para saber pedir perdón. Padre, te ruego que nos dirijas y tu Espíritu Santo pueda hacer una obra principalmente y primeramente en mi persona al estar predicando este tema, y también en la congregación y quizás en aquellas personas que puedan estar escuchando la transmisión o la grabación. Oramos en el nombre de Cristo. Amén. Amén. La palabra de Dios, hermanos, nos previene de no ser tropiezos a otros. Es muy fácil hacer tropezar a otros cristianos, sobre todo los débiles en la fe, como dice la Biblia, y se refiere esencialmente a aquellos recién convertidos. No se refiere a cristianos de antaño, con muchos años en el Evangelio. Ya no se le puede llamar debilidad, sino se le puede llamar necedad, porque la debilidad prolongada se convierte en necedad. Sin embargo, sobre todo aquellos recién convertidos, débiles en la fe, dice la palabra de Dios que no debemos de tener mucho cuidado de no hacerlos tropezar. Y una manera, hermanos, de poder hacer tropezar a otros es ofendiéndolos de alguna o de otra manera. Nadie estamos exentos de ofender a otra persona, pero no voy a dedicarme o no voy a expresar, porque el pasaje del cual voy a hablar o el tema del cual voy a desarrollar en esta predicación no está basado en las ofensas, sino, como dijo el Señor Jesucristo, en el pecar contra otra persona. Cristo dijo: si tu hermano peca contra ti, no dijo si te ofende. Y son 2 aspectos muy diferentes. Uno es la ofensa o una falta, y otro aspecto muy distinto es lo que Cristo dijo aquí, que es pecar contra un hermano. Así que el procedimiento y la actitud correcta para poder perdonar a otras personas que han pecado contra nosotros, hermanos, y poder recibir el perdón de aquellos a quienes hemos pecado, lo encontramos en la palabra de Dios. Es verdad que nuestra naturaleza humana y nuestra pecaminosidad en la cual estamos viviendo, mientras estemos en este cuerpo, dice la palabra de Dios, pues nos impele a decir: bueno, ya ni modo, ¿verdad? Que si se sintió mal la persona, pues se ofendió, pues ni modo, allá él, porque tiene un carácter, o allá ella, porque tiene un carácter débil, pues que se aguante, no que aprenda. Tiene que aprender a madurar, decimos en nuestra humanidad. Sin embargo, dice Dios, si afectas a alguien, si pecas a alguien, tienes que aprender a pedir perdón. Pero no solamente es necesario pedir perdón, sino también es muy importante, hermanos, y es menester que aprendamos a perdonar a otros de la misma manera. Es triste cuando sabemos que hemos hecho mal a otros con una actitud quizás arrogante o falta de interés, pero mucho más triste es cuando no queremos perdonar.
cuando no queremos perdonar, cuando nos hemos dado cuenta que hemos hecho mal y que realmente hemos pecado contra alguien. Dice el Señor, si tu hermano ha pecado contra ti, no habla de una falta. Si realmente Jesús no está diciendo, si tu hermano no te saludó en la iglesia, porque realmente eso no es una falta. Es decir, lo vemos como una falta, pero puede ser un descuido más bien. De hecho, se supone que no deberíamos de saludarnos físicamente. Todavía hay parámetros y hay protocolos. Todavía seguimos en la pandemia. Y aunque en ciertos lugares no se lleven a cabo ciertos protocolos, tenemos una obligación con nosotros mismos y con otras personas de tratar de cuidar su salud. Y como no estamos acostumbrados a no saludarnos entre los hermanos, pues le extendemos la mano, le damos una palmadita en el hombro. Cuando ya nos acordamos, decimos, bueno, ya ni modo, hermano, perdóneme, ¿verdad? Debemos tener cuidado con eso. Pero no estamos hablando de que el hermano pasó a un lado de mí y no me saludó, pero sí me vio que estaba allí o me dejó con la... Mira, hermano, hay mucha gente que nos deja con las manos extendidas y no nos vamos a enojar con ellos, ¿verdad? Jesús dice, si tu hermano realmente ha pecado contra ti, ha cometido un acto pecaminoso, no si tú lo viste como una ofensa, Cristo no se está refiriendo a que si tú te sentiste aludido o aludida, si tú te sentiste que alguien hizo una falta, porque hermanos, habemos de todo en este mundo, ¿verdad que sí? Habemos personas sentidas o habemos personas que nos importa poco lo que la gente diga o nos señale, pero hay personas que son, ¿verdad? Como esos jarritos, dicen de Tlaquepaque, ¿verdad? Que los miras y se deshacen. No se les puede tocar, no se les puede decir nada porque se sienten. Y pasan semanas y pasan meses molestos, sentidos más bien con una persona y si no dicen nada, pues nunca se va a saber qué fue lo que sucedió. Un hermano dejó de ir a la iglesia hace mucho tiempo en donde estuvimos, dice porque el otro hermano se le quedó viendo muy feo. Entré a la iglesia y el hermano se me quedó viendo muy feo, dijo el otro, y dice, pues yo ya me aguanté, ni puso atención a la conferencia que asistió el hermano, y era hermano de mucho tiempo en el evangelio. Y dice uno, pues qué inmadurez. ¿De qué sirve haber ido a la iglesia y haber escuchado predicación y haber pasado al altar a tomar decisiones? Sí, con una simple mirada de un hermano que tenía la mirada pesada, como mirada de águila, el hermano. O sencillamente el hermano estaba molesto con su esposa o con algo y volteó y quizás no tuvo la intención, lo más probable y seguro que no tuvo la intención de mirar mal al hermano. El hermano no sé qué le habrá pasado en su casa, en el camino del trayecto a casa, que cuando llegó se sintió mal porque el hermano lo miró mal y dijo, ya no vuelvo a la iglesia. No estamos hablando de situaciones como esas que tienen que ver con nuestro comportamiento o con la sensibilidad de nuestras emociones. Cuando el Señor Jesucristo dijo, si tu hermano peca contra ti, ve y búscalo para hacerle saber que ha hecho algo en contra realmente de tu persona, de tu dignidad o quizás de tu reputación que te ha afectado realmente en tu vida cristiana. Lo demás, lo que es más de esto, hermanos, es inmadurez o es debilidad. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios cuando tomamos una actitud, como dijo una hermana, pues que lo perdone Dios, no yo. Yo no soy nadie para perdonar a fulanito y a sultanito. Pues a mí me afectó mucho, me dañó mucho, me ofendió, me sentí mal y no ha tenido la mínima atención ni la educación de por lo menos venir a disculparse. Yo ya no quiero, dijo una hermana, que me pida perdón, por lo menos que diga lo siento, discúlpeme. Somos tan especiales muchas veces con nuestros hermanos en Cristo. Pero el Señor Jesús dice, aguanta, no vayas y señales, no te amargues, no te frustres. Si alguien te ofende, te lastima, eso lo va a haber tropiezos. Jesús dijo, ¿son necesarios los tropiezos? Ay de por aquella persona que vengan los tropiezos. Pero dijo Jesús, son necesarios. Van a llegar luchas, van a llegar pruebas, te vas a sentir ofendido, te vas a lastimar por lo que alguien dijo, por lo que alguien hizo, por lo que no te consideraron.
Un día estábamos ensayando, hace muchos años, todavía estaba yo soltero, y estábamos ensayando un cuarteto de jóvenes para presentarlo en una conferencia, y ensayamos un par de ocasiones, las siguientes dos quedaron pendientes, ninguno de los cuatro fuimos, y a la hora del culto cantó el cuarteto, pero cantaron sin mí. Dije, qué tan mal canto, yo creo. Estábamos cantando a voz, estábamos preparando un himno muy, muy bonito, ya estábamos ensayando y ensayando, y de repente cuando dice el pastor, vamos a tener un cuarteto y de jóvenes, y pues yo ya estaba con mi corbata y mi traje sentado por allá, y dije, pues qué raro que no me dijeron que nos sentáramos juntos, y de repente pronto se pasaron los muchachos. En ese momento sí me sentí mal, dije, pues ¿por qué no? Ya habíamos quedado que éramos nosotros, y ya no me dijeron nada. Si yo hubiera sido, perdón por poner un ejemplo personal, yo sé que no, es falta de ética, pero si yo hubiera sido otro cristiano, y no me estoy dando alarde de ser un buen cristiano, no lo soy. Pero si yo hubiera sido otra persona, yo me hubiera alejado quizás de la iglesia. Como dijo una hermana, aquí no hay amor en esta iglesia. Porque un muchacho no quiso andar de novio con su hija. Pero ya, dije, ni modo. A lo mejor no les gustaba mi voz, o a lo mejor estaba muy gangoso, a lo mejor no se oía, o no sé, ¿verdad? Dije, pues no me voy a amargar por eso. Terminó el culto, no les dije nada, hasta la siguiente semana le dije, oye, ¿qué pasó? ¿Por qué no? Ya ni me acuerdo qué me dijeron. Dije, bueno, pues ni modo. Ya habrá otra oportunidad, ya habrá otra ocasión. Pero no debemos de tomar situaciones como estas como para amargarnos con Dios, o amargarnos con los hermanos, o frustrarnos con el pastor, o con la esposa del pastor, o con el diácono, o con el ujier. Hay hermanos que ya no regresan a las iglesias porque el ujier los sienta en el lugar que ellos no se quieren sentar. Hay hermanos que ya no compatibilizan con otras familias que eran muy allegados, que eran muy fraternos con ellos, porque de repente pues ya no se pusieron de acuerdo para comer en algún día y se sintieron ofendidos y dice uno, pues caray, todo fuera como eso, pues. Porque realmente hay situaciones en las cuales sí nos debemos sentir ofendidos. Pero todo fuera como eso. Una hermana dijo en una ocasión, pastor, que el Dios perdona a esa hermana, pero yo jamás la voy a perdonar. Cuando tomamos esa actitud, decir, de no querer perdonar a aquella persona que ha pecado contra nosotros, dice la Biblia, hermanos, en Marcos 11:25, Marcos capítulo 11, versículo 25, cuando no queremos perdonar o no deseamos perdonar, o cuando no perdonamos, nos dice la palabra de Dios, que es ir en contra de la voluntad divina. Cuando nos rehusamos a perdonar a aquella persona que ha pecado contra nosotros, es ir en contra de la voluntad de Dios. Marcos 11:25 dice la Biblia, y cuando estés orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas, dijo Jesucristo. Lucas 17, 3 y 4, más adelantito, Lucas capítulo 17, versículo 3 y versículo 4. Mirad por vosotros mismos, dijo el Señor Jesús. Si tu hermano pecare contra ti, dice, repréndele. Y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, pues 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, dijo Jesús, pues perdónale. Ya no te compete a ti, dice el Señor, indagar a ver si realmente su arrepentimiento es sincero y genuino. Si va y te busca y te pide perdón, pues acéptalo. Si tu hermano peca contra ti, dijo el Señor, dice, mira, fíjense por ustedes mismos. Reacciona tú como debes de reaccionar. Si él está reaccionando correctamente, ahora mira por ti mismo, dijo el Señor, mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Si el hermano hizo algo que te sentiste aludido y te ha afectado realmente a tu vida espiritual, no estamos hablando, hermano, de una pequeña faltita, de una mirada mala, tosca, de la falta de un saludo. Estamos hablando de pecar. Cristo recalcó y dijo, si tu hermano pecare, hermano, pecar, dice, va y repréndele. Pero ¿sabe lo que quiere decir? Va y repréndele. Hácelo saber, sencillamente.
No está diciendo, yo te reprendo, engendro del Averno por haberme ofendido. No. No se refiere a esa reprensión. Ni reprender al espíritu malo que le está. No se trata de eso. Dice, repréndele estando tú y el solo, es decir, hácelo saber. En el libro de Levítico dice Dios, si tu hermano hizo algo contra ti, dice, pues siéntate con él y razonarás con él. Razonarás. Hay ocasiones que hay hermanos que no entienden y se sienten ofendidos, se dejan de hablar, ya no se saludan. Y pues claro que uno como pastor tiene que intervenir. A ver, hermana, ¿por qué ella no le habla a la hermana fulana de tal si es su vecina? Se sentaban juntas en los cultos y ahora se sientan en bancas distintas y no, ya ni se saludan, se voltean la cara. ¿Y ahora qué hicieron? Dice uno. Pues pregúntale a ella. No, le estoy preguntando a usted. Usted dígame, hermana, porque quiero saber su versión y la versión de la otra hermana también. A ver en qué les puedo ayudar, porque no puede ser posible que lleguen al culto la misma fe, el mismo Dios, el mismo Salvador. Cantamos lo mismo, pero pues estar despistados y pensando que ahí está la hermana y no la voy a ver, no la quiero ver, que ni siquiera voltea a saludarme. Es más, me causa náuseas la voz de la hermana cuando está cantando. Así que mejor, no, hermana. Y mira, y el diablo entra, hermanos, a nuestra. Dice el Señor, no seas inmaduro, dice Dios. Si tu hermano realmente pecó contra ti, un pecado. Si hay un hermano que fue sorprendido en una falta, pues hácelo saber. Dice, y restáurenle, ubíquenlo bien. No dice que repréndele para que. No, dice restáurenlo en una falta. Pero si peca contra ti, entonces hácelo saber. Hácelo saber, porque puede estar haciendo tropiezo a otras personas y realmente puede hacer que alguien más se aleje del camino de Dios. Así que no querer perdonar o no perdonar va en contra de la voluntad de Dios, número 1. Número 2, no perdonar o rehusarnos perdonar a alguien que ha venido y se dio cuenta y dijo, ¿sabes qué, hermano? Realmente he hecho algo en contra de ti. Yo pensé mal de ti, yo hablé mal de ti y creo que ensucié tu reputación, tu testimonio y creo que yo voy a dar cuentas a Dios por ello y has tenido problemas por esta situación, así que he pecado contra ti. No se haga el digno, hermana, ya, o hermano. Llegale, está bien, hermano, no te preocupes, he tenido muchos problemas, pero yo te perdono en el nombre del Señor. Porque no perdonar no solamente va en contra de la voluntad divina, sino que va en contra de la metodología divina. Es decir, es la manera, es el método de Dios, hermanos, para poder estar bien con nuestros hermanos en Cristo. No hay otra forma, no hay otra manera. Mateo capítulo 18, versículo 25, Mateo 18, 25 nos dice el pasaje que ya tenemos ahí en nuestra lectura previa al desarrollo. Mateo capítulo 18, versículo, dije 25, ¿verdad? Y es versículo 15. Mateo 18, 15, por tanto, si tu hermano peca contra ti, pues ve, repréndele, habla con él, razona con él. Dice, tú y él solos, no lo pongas en evidencia. Todavía no, dice el Señor. Búscalo, pero ve a solas, busca una oportunidad. Ahora, aquí el método del Señor, hermanos, es claro, pero no nos da ciertos detalles, ¿verdad? Claro que no lo va a pasar usted ahí al frente en una reunión de pastor, dame tiempo porque quiero decirle a toda la congregación que este hermano es un sinvergüenza. No. No, la Biblia dice, ve y repréndele estando tú y él solos, solitos. Invítalo a tomar un café. Alcánzalo allá afuera del trabajo antes de que se suba al carro, hermano. Hermana, tengo algo que decirte, mira, está esta situación. Ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, pues entonces has ganado a tu hermano, lo has recuperado. Es tu hermano en Cristo. Quizás sea la esposa o sea el esposo, o quizás es tu primo que has estado trabajando con él y orando con él o con ella para que sea salvo o sea salva. Quizás es parte de tu familia o quizás un compañero de trabajo. El principio bíblico se aplica a cualquier área de nuestra vida cotidiana, hermano. No nada más entre los hermanos. Dice, y versículo 16, pero si no te oyere, es decir, si no reconoce
que ha pecado contra ti, que realmente te ha afectado tu vida, dice, entonces toma contigo a 1 o 2 hermanos para que conste en boca de 2 testigos. Pero no se va a liar con 2 o 3 hermanos de la iglesia y decir, mira hermano, este hermano así, 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 pero quiero que cuando yo le diga, tú te le pongas bravo para que vea que yo también y me... No. Es buscar a unos hermanos los más espirituales que podamos tener, hermano. Y no tienen que ser nuestros amigos para que nos den por nuestro lado. Que sean hermanos serios, responsables, honestos espiritualmente, que quizás si yo me equivoqué, me señale a mí mi error también y a los dos podamos rectificar nuestra propia vida. Quizás yo estoy pensando que el hermano hizo un gran pecado contra mí, pero quizás eso fue una reacción que yo provoqué y yo no me he dado cuenta. Y si aquel hermano que yo le reprendí, le hice ver que me dañó mi vida espiritual, dañó mi familia, con lo que él estuvo diciendo, con lo que él estuvo publicando, con lo que él estuvo compartiendo a alguien más, pues entonces probablemente fue algo que yo provoqué que él hiciera y necesito yo que me reprendan a mí. Dijo el Señor, ve, toma aún contigo a 1 o a 2 más, hermanos, para que en boca de 2 o 3 testigos pues conste toda palabra. Ya 1, 2, 3 ocasiones uno habló con el hermano, la hermana, para hacerle ver la situación de que lo que provocó. Quizás no fue a uno mismo, hermano. La Biblia dice, hónrales al hombre, pasar por alto la ofensa, dijo Salomón, inspirado por el Espíritu de Dios. Pero quizás esa persona está dañando quizás la iglesia, por ejemplo. Se le tuvo que decir a un hermano que se ausentara de la iglesia en una ocasión porque estaba dañando la reputación de la iglesia. Había personas de alrededor de la colonia que estábamos invitando y tratando de evangelizar y no querían ir a la iglesia, y después nos dimos cuenta que el pretexto que ellos estaban interponiendo era que ese supuesto hermano estaba yendo con nosotros y este supuesto hermano estaba comprando droga alrededor de la iglesia. Y él les decía que era miembro de la iglesia. Cuando supimos eso, entonces yo me fui con un hermano y con otro hermano y dije, hermano, oren por esta situación. Voy a hablar con este esposo de esta hermana para hacerle ver esa situación. El hermano sabe que está haciendo mal. Hablé con él 2, 3 veces, no entendió. Entonces yo tuve que traer a otros 2 hermanos de la iglesia y decirle, hermano, ya le hablé la otra vez. Estuvimos platicando, estuvimos conviniendo, usted no entendió. Mire, traigo a estos hermanos y ellos también saben lo que está sucediendo aquí en la colonia y con ciertas familias y lo que usted está haciendo. Entonces, delante de ellos y delante del Señor, hermano, yo quiero amonestarle en el nombre del Señor como pastor, con amor. Quiero que usted entienda, hermano, que no está haciendo bien. Usted está dañando la obra de Dios. La iglesia no es mi negocio, es del Señor. Yo le dije al hermano, usted está afectando la obra de Dios. No, la iglesia no es mía, pero yo soy el administrador de la iglesia como pastor. Soy el pastor de la iglesia, yo voy a dar a Dios cuentas por todos ustedes y usted está haciendo algo malo en contra de la obra de Dios, hermano. Está siendo afectada la comunidad, está siendo afectado el testimonio de la congregación, de su misma esposa y de su niño. Y usted tiene que corregir eso. Y el hermano estaba con cara de enojado. Le dije, hermanos, ¿tienen algo que decir? Y ya los hermanos comenzaron a decirle al hermano con buenas palabras. El hermano no entendió. Se enojó, pero hay una metodología divina. ¿Sí me doy a entender, hermano? Hay un método que se tiene que respetar. Bueno, el hermano no entendió, me esperé una semana, volví a hablar con él, con otros 2 hermanos más. No entendió, entonces dice la Biblia, pues si no entiende, cuando van los testigos dice, entonces ve y dilo a la iglesia. Eso dilo a la iglesia, es eso, hermano, dilo. No es hacer una sesión de negocios y ponerlo a votación para correrlo, no. Dice, comparte ese problema a la congregación para que el resto de los hermanos vayan con él y le hagan ver su error, su falta o su pecado, así como tú ya se lo hiciste ver y como los testigos se lo hicieron ver. Que toda la iglesia esté enterada de esa situación, para que ellos también vayan, hermano, estamos orando por usted, hay que corregir esa situación. Si de plano, cuando los hermanos le van y se le acercan y le dicen, y no entiende, pues entonces dice, tenle por gentil y publicano.
No voy a explicar mucho el pasaje, será quizás en otra ocasión, pero el asunto, hermanos, es que hay un método de Dios para aprender a perdonar, para aprender a hacerle ver a otra persona que ha pecado o que está en pecado o que está haciendo algo incorrecto. Así que no perdonar o rehusarse a perdonar, número uno, dije, va en contra de la voluntad divina. Número dos, va en contra de la metodología divina. Número tres, va en contra de la naturaleza divina también. ¿Sabe por qué? Si no perdonamos, estamos en contra de la naturaleza de Dios, porque Dios es un Dios perdonador. Mateo capítulo 6, versículo 14, Mateo 6, 14 dice en la Biblia así, Mateo capítulo 6, versículo 14, la Escritura nos dice las siguientes palabras, Mateo 6, 14, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, dijo Jesucristo, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial, versículo 15, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, pues tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Si vamos ahí mismo a Mateo y nos brincamos al capítulo 18, por favor, Mateo 18, 32. Mateo 18, 32 dice la Biblia, entonces llamándole su Señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda yo te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Versículo 35. Así también mi Padre Celestial, dijo Jesucristo, hará con ustedes o con vosotros si no perdonáis. ¿De qué, hermanos? ¿Cuál debe ser la actitud? De todo corazón. Exacto. Si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Ah, ya está bien, ya, está bien, ya. Ya te perdono. No, eso no es de todo corazón. Diciendo, hermano, ofendió a mi esposa con algo que hizo mal, dijo mal. Le dije al hermano, esos días, le dije, hermano, quiero hablar con usted. Entramos a la oficina. El hermano también quería decirme algunas cosas, platicamos algunas cosas. Después le digo, hermano, usted le dijo esto a mi esposa, así. Me dice, sí. Le digo, estuvo mal dicho. El día que yo le falte el respeto a su esposa, usted le puede faltar respeto a la mía. Pero como yo nunca le he faltado respeto ni a usted ni a su esposa, entonces usted no tiene ningún derecho de decirle a mi esposa lo que le dijo. Entonces vaya, voy a pedirle de favor que ahorita que salga de aquí, la busque y le pida perdón. Pues no le gustó al hermano que el pastor le dijera que vaya y le pida perdón. Somos duros. ¿Sí o no, hermano? Somos duros. No, pastor, pero es que todos ofendemos. Y, hermano, no le estoy preguntando. Esa no es la manera de dirigirse a ninguna hermana en la iglesia, mucho menos a la esposa del pastor. Así que le estoy pidiendo de favor, como pastor, que vaya y la busque y arregle eso con mi esposa. Y la Biblia dice, ve. Vaya, por favor, hermano. Usted no puede tener comunión de que si venía a la iglesia, usted tiene algo en contra de alguien y se lo está tomando ahí. Le digo, no, así no son las cosas. Vaya. Y le costó trabajo al hermano. Sí, está bien, pastor, ya le voy a decir. Y el hermano pidió perdón ahí en un culto en la noche de testimonios. Pues yo pido disculpas por lo que... Eso no es de todo corazón. Eso no es de todo corazón. Dijo el Señor Jesucristo, dice, si en el versículo que leímos, dice, si no perdonáis, vuestro Padre Celestial, así hará exactamente contigo, así como tú haces con los demás. El Señor aplica la regla de oro, hermanos. ¿Verdad? Todo lo que queráis que vosotros, que los hombres hagan con ustedes, así hagan ustedes con ellos. Si tú no perdonas, pues yo no te voy a perdonar. Pero si tú perdonas a quien te ofende, peca contra, entonces yo te voy a perdonar. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis, dijo Jesucristo, de todo corazón, cada uno a su hermano, sus ofensas. Así que cuando nos rehusamos perdonar o no queremos perdonar a quien ha pecado en contra de nosotros, estamos hablando, hermanos, de alguien que ha pecado, no de alguien que, bueno, nos hicimos los ofendidos, repito, ¿no? O los sentidos.
Estamos hablando realmente de que hubo un pecado, una ofensa grave, que se le faltó el respeto, que dijo algo que lo ofendió, que dañó su reputación, repito. Entonces va en contra de la naturaleza de Dios, porque Dios es perdonador. Si Dios nos ha perdonado, hermanos, entonces nosotros debemos de aprender a perdonar también. Ahora, una cosa es decirlo, hermano, otra cosa es hacerlo, ¿no es cierto? Pues ese hermano que les digo que le costó trabajo ir a pedir, pero lo hizo así más a la carrera, estaba esperando después que yo le pidiera perdón, que porque se sintió ofendido, que porque yo corrí de la iglesia a una buena familia que él era amigo. Eso fue lo que él entendió. Si estoy molesto con ustedes, porque usted corrió a fulanito, le digo, no, yo no los corrí, hermano. Se fueron solitos. Y se fueron por esto, y esto, y esto, y esto. Investigue bien, infórmese bien, para que tenga un buen concepto y correcto concepto antes de emitir un juicio. No hable por hablar. ¿Sabe que a veces hablamos, hermanos, y luego se va a escuchar vulgar, pero nomás porque tenemos lengua? A veces nada más hablamos por hablar, ya estamos acostumbrados, pero tenemos que aprender a discernir, a entender, a juzgar en nuestro corazón. ¿Y sabe qué, hermano? Tenemos que aprender a perdonar sin tener a la persona enfrente. Jesucristo dijo, cuando tú vas a orar, ahí en Mateo capítulo 18, dice, cuando vas a orar, dice, y te acuerdas de que tu hermano pecó contra ti, dice, perdónale. Perdónale. Aunque no lo tengas enfrente. Una hermana llegó un día y me dice, pastor, yo me crié con mi abuelita. Mi mamá me dejó allí. Y ella fue mi madre hasta que me casé. Ya estoy casada. Ya tengo hijos, tengo un marido. Ahora que soy salva y que estoy viniendo a la iglesia, me he dado cuenta de que pues tengo un gran pesar en mi corazón y tengo un gran rencor hacia mi madre biológica. Dice, no sé qué hacer. Dios, el Espíritu Santo me está redarguyendo y tengo algo ahí que no puedo. Le digo, hermana, aprenda a perdonar. Dice, pero ya se murió. Pues con mayor razón, hermana, si ya no está en vida. ¿Por qué va a cargar algo de alguien que ya no está en vida, hermano? Es que yo necesito sacarlo. Mire, pídale al Señor que le dé fuerza. Es que necesito exteriorizarlo, hermano, pues dígaselo. Le vamos a usar el método de sustitución. Le dije, vaya con alguien de su confianza, quizás sea su hija mayor, y enciérrense en el cuarto y póngase frente a ella y haga de cuenta que ella es su madre. Y todo lo que le quiera decir, todo lo que tenga ahí, dígaselo a ella y pídale perdón. Y pídale al Señor que pueda usted sacar todo eso, todo. Y Dios la va a liberar. Y así fue, Dios, hermana, lo hizo. Y gracias a Dios, Dios le liberó de todo. Mira, hermano, lo que pasa es que no tenemos que estar frente a la persona que nos ha ofendido o nos ha hecho daño para poderle perdonar. Cristo dijo, si estás orando y te acuerdas de tu hermano que te hizo algo, perdónalo para que Dios te pueda escuchar tu oración y puedas traer tu ofrenda. No tienes que estar frente a él o frente a ella. Porque saben, hermanos, el perdón es una actitud del alma. No es nada más cuando estamos frente a la persona, porque a veces nos da más coraje estar frente a la persona que nos ha hecho un daño. Es como dice la Biblia, es más honorable un hermano, una hermana, un cristiano que pasa por alto la ofensa o el pecado. Voy a terminar. Cuando nos rehusamos perdonar, no solamente es ir en contra de la naturaleza divina, porque Dios es un Dios perdonador, sino que es ir en contra de los recursos divinos, porque Dios nos ha dado la manera para arreglar las situaciones con las otras personas. Lucas 6:37, y aquí termino. Lucas capítulo 6, versículo 37 dice, no juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Dijo Jesucristo, estoy en Lucas 6:37, dice, perdonad y entonces seréis perdonados. Perdonad y seréis
perdonados. Mateo 6:12, Mateo capítulo 6, versículo 12, dice la Escritura así: y perdónanos, dijo Cristo en la oración modelo, ¿no? El Padre Nuestro, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos ¿a quién? A nuestros deudores. El Señor Jesús estaba dando por sentado en esta oración, el Padre Nuestro, que es la oración prototipo, modelo para aprender solamente los elementos que constituyen una oración formal. Él daba por sentado que nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden, que nos pecan contra nosotros. Perdónanos así como nosotros también lo hacemos con aquellos que han ofendido, con quienes estamos en deuda o están en deuda con nosotros, moralmente, emocionalmente o espiritualmente. Tenemos que aprender a perdonar, hermano. Tenemos que aprender a perdonar, muchachos. Aprende a perdonar. Tenemos que aprender, hermanos, a no ofendernos tan fácilmente por lo que sucede, por lo que vemos, por lo que escuchamos. Aguante, aguante. Póngase una concha, un caparazón aquí atrás, que le digan lo que le digan, que se le resbale lo que se le tenga que resbalar, y aguante, hermano, porque el diablo quiere usar cualquier situación, cualquier palabra, cualquier conversación, cualquier persona para lastimarnos, para ofendernos, para hacernos los sentidos, los lastimados, y entonces herir nuestra relación con Dios. Y eso no puede ser posible. Usted y yo ya tenemos tiempo en el Evangelio y ya hemos madurado lo suficiente para poder decir que el diablo está vivo y entender que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y no vamos a ser nosotros la presa, que el diablo haga estragos con él. Que los haga con otros, pero no con nosotros mismos. Hay que aguantar. Hay que aguantar, no ser sentidos como Jonás. Dice la Biblia que Jonás se apesadumbró. Dios, y luego llegó Dios, ya sabe la historia de Jonás, ¿verdad? Dice que se apesadumbró. Entonces Dios llega y le da un jalón. ¿Eh? Ay, Jonás, ¿estás enojado? Le dice. Que le pregunte que está enojado, uno que está enojado se enoja más, ¿verdad? ¿A quién le gusta que le diga, estás enojado? ¿Te enojaste, Tomás? Jonás le dijo, sí, Señor, y hasta la muerte, me quiero morir del coraje, le dijo. Pero dice la Biblia que se apesadumbró. ¿Sabe lo que quiere decir apesadumbrar? Sentirse. No es enojarse, es hacerse el sentido. Eso quiere decir apesadumbrar, hacerse el sentido. Así que Jonás se hizo el sentido con Dios. Ay, Señor, yo sabía que los ibas a perdonar, nada más me hiciste venir en balde. En balde me tragó ese pez, en balde me vomitó en la playa, en balde me tuve que tragar todo el olor a marisco. En balde vine porque yo sabía que tú eres un Dios grande, misericordioso, longánime y perdonador, que si yo llegaba y les presentaba el mensaje de arrepentimiento y si ellos se arrepentían, tú los ibas a perdonar. Y a eso vine, aquí a este montículo, a esta montaña, para ver cómo tú los destruías desde el cielo con fuego. Pero no los destruiste, los perdonaste. ¿Qué corazón de Jonás, hermano? Diría uno, qué predicador, ¿no? Deseándole el mal a otro, cuando Dios los perdonó a más de 120,000 personas. Pero no debemos de ser sentidos como Jonás. Hay que aguantar, hermano. Y si alguien nos ha hecho nada, aguante y perdonar. Y no esperar que vengan a buscarnos. Perdonarlo, Señor, yo perdono a la hermana, se le soltó la lengua, ni modo. Pues ya las cosas hay que tomarlas de quien vienen, dice el dicho, ¿verdad? Lo dijo fulano, pues el hermano siempre anda diciendo imprudencias, pues ni modo, ya. No, pues la hermana, no, ya sabemos que hermana, ya. Que la vecina, no, pues ya todo el mundo la sabe. No haga caso, hermano, no haga caso. Y aprenda a perdonar, para que no se amargue, no se frustre su vida y el diablo huya de nuestras vidas. Padre, gracias por el recordatorio que nos has dado de nuestro deber y de nuestro compromiso como cristianos. Ayúdanos, Señor, a madurar más en las cosas de Dios, a ser más fuertes en nuestra relación contigo, fortalecer nuestra relación con los hermanos en el sentido de que no tan fácilmente nos dejemos arrastrar, Señor, por chismes, por rumores, por palabras fuertes, por hostigamientos, Señor, por violencia verbal quizás, y todo aquello que el diablo puede utilizar para hacernos sentir mal, o para hacernos caer de nuestra fe, o para hacernos amargarnos el momento o la situación o la vida, o peor que eso, para alejarnos de la iglesia y alejarnos de Dios. Señor, no lo permitas.
Ayúdanos a ser maduros en la fe para soportar todo ello, sabiendo que son necesarios los tropiezos y nos decepcionamos en ocasiones de quién vienen. Pero ayúdanos, Señor, a aguantar y mantenernos firmes en nuestra fe. Gracias por tu palabra en esta hora. Ayúdanos a recordarla, a meditarla y tenerla siempre presente. En el dulce nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga.